María, por favor, adelante. Muy bien, estamos con el doctor Vela, que regresó de un viaje de vacaciones y vamos a empezar por ahí. Él está suspendido actualmente, no tiene labor fiscal, puede hacer con su tiempo lo que le dé la gana, pero creo que es indispensable preguntar por qué obviamente comenzaron a atacarlo, porque se había ido de viaje de vacaciones con su familia. Eh, la pregunta es, ¿este viaje estaba programado? ¿Usted tenía que salir del país por alguna razón? Sí, gracias, Rosa María. Muy buenos días. Muy buenos días con todo su público. Efectivamente, yo tenía un viaje familiar desde hace prácticamente un año atrás. Y ese viaje familiar se da en el contexto que bueno, tengo que revelar que es parte de mi intimidad por mi rendición de cuentas a la sociedad como un funcionario público suspendido. Pero sucede que la familia de mi esposa vive en los Estados Unidos, ¿no? Tanto mis suegros como mi cuñada viven en los Estados Unidos, entonces para mí es un destino frecuente por una cuestión de unidad familiar, ¿no? Entonces, bueno, mis hijos están de vacaciones y en la primera semana de marzo ingresan ya al colegio nuevamente y no iban a tener el tiempo suficiente para poder estar con sus abuelos, en fin. De hecho, ellos siguen en los Estados Unidos porque se quedan en la casa de mi suegra, como usted comprenderá, por una cuestión familiar, y disfrutan de personas mayores, que usted sabe cómo es la relación entre los abuelos y sus nietos, ¿no? Claro, esto no tenía nada que Ojo, ver yo con salí, una no, huida. no, es más, yo salí en realidad cuando ni siquiera se habían hecho públicas las declaraciones del señor Villanueva, y además lo puse en conocimiento de la doctora Delia Espinosa, que me había citado, y de la Junta Nacional de Justicia. Como me citó la doctora Espinosa, yo le mandé una comunicación diciéndole que estaba de viaje y me reprogramó la citación para la próxima semana, que es cuando yo voy a declarar en condición de testigo agraviado en la investigación de la señora Patricia Benavides. Muy bien, hablemos de su relación con Villanueva. Ayer Gustavo Gorriti, por supuesto que lo conozco desde el 2015, me dijo Gustavo Gorriti, en sus múltiples trabajos, ¿no? Porque iba cambiando. Era una fuente, pero una fuente al que al final terminó siendo una fuente muy poco seria, porque era muy salamero, quería agradar, quería, ¿no? Darte cosas a cambio de que le des cosas. Entonces, no son siempre confiables ese tipo de fuentes. ¿Cuál fue la relación que usted tuvo con Villanueva? Mire, yo con el señor Jaime Villanueva igual lo conozco desde el 2015, a razón de que él llega a la institución en el cambio que hubo de fiscal de la Nación del doctor Pablo Sánchez Velarde, que reemplazó al ex fiscal de la Nación destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura, el señor Carlos Ramos Heredia. El doctor Sánchez, que creo que se ve sorprendido por esta situación, no tenía un equipo de trabajo en el mes de enero del año 2015. Entonces convoca personas con las que en algún momento se había relacionado y eran de su plena confianza. Uno de ellos era el señor Jaime Villanueva, que ocupa la posición sumamente importante en el Ministerio Público, que es la de ser secretario general del Ministerio Público. Sin ser El abogado, secretario ¿no? general, el secretario general es como, digamos, el corazón de distribución de la sangre de toda la tramitología del Ministerio Público. Por tanto, está al tanto de todo lo que pasa y participa en prácticamente todos los actos funcionales del fiscal de la Nación. Entonces, a raíz de esa situación, él se tiene que relacionar con los fiscales, pero especialmente con los que tienen una posición de confianza del fiscal de la Nación, que son los fiscales superiores coordinadores de determinadas áreas, ¿no? Son muy conocidos algunos rostros, ¿no? Usted ha visto el del doctor Jorge Chávez Cotrina, por ejemplo, en mi caso, bueno, en fin, y hay muchos otros que van seguramente siendo episódicos en función de cada gestión, porque cada gestión lleva, digamos, a las personas de su confianza. En esas circunstancias, yo, bueno, tengo una relación muy cercana con él y con la doctora Benavides, que sí era mi amiga de antes, de Mucho incluso antes. yo ingresar al Ministerio Público, ¿no? Yo soy amigo de la doctora Benavides, la he conocido hacia el año 2005, cuando yo era juez, ¿no? Hace muchos años. Entonces me encuentro con la doctora Benavides, que era adjunta suprema del doctor Pablo Sánchez también, que además era la jefa de un área especializada de coordinador de los coordinadores, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay una interacción permanente entre los tres. Es decir, el señor Villanueva, secretario general, la señora Benavides, que era la, digamos, persona delegada del fiscal de la Nación para
tramitar todo con los coordinadores nacionales, y en este caso el propio señor Villanueva, ¿no? Pero entonces, entiendo que al señor Villanueva, Pablo Sánchez lo termina sacando de la Secretaría General. Sí, eso le voy a comentar también, ¿no? Por eso ya es en el año 2018. Claro. ¿No? Entonces, durante ese tiempo, nosotros efectivamente tuvimos el vínculo de amistad que se construye sobre la base de la cotidianidad. Comprenderá usted que uno comparte muchos espacios personales y sociales luego, ¿no? Se comparten de esa forma. Y la verdad es que digamos, de alguna manera eso se proyecta después a algunas cuestiones sociales que son esencialmente no de integración, digamos, social familiar o algo por el estilo, ¿no? Eran almuerzos que se daban, digamos, en el mismo horario de trabajo, ¿no? Me refiero de 1 de la tarde a 2 de la tarde, qué sé yo, porque los tres trabajábamos muy cerca, ¿no? Entonces nos juntábamos para almorzar, nos juntábamos para tomar un café a la hora de salida. Pero no es verdad que hayamos pues compartido espacios como, por ejemplo, de reunirnos entre nuestras familias, ¿no? Yo, por ejemplo, no conozco al esposo de la doctora Benavides, fíjese. A pesar de que soy muy amigo de ella, nunca he compartido un espacio porque digamos, la relación era de ese tipo, pero sí era una relación, digamos, de confianza en ese aspecto, ¿no? De confianza laboral, digamos, ¿no? Compañeros de trabajo. Compañeros pero que compartían muchos espacios después, ¿no? Exactamente. Claro. Esa era la relación. Nadie lo ha negado. Ahora, y eso se intensifica cuando él tiene una posición en el Ministerio Público, como la persona que de propia designación de la doctora Benavides nos instruye a nosotros, los coordinadores nacionales, a que cuando ella, por razones obvias del tiempo de un fiscal de la nación, que como usted comprenderá, gobierna una institución muy compleja, no siempre tiene tiempo de atender a los coordinadores, entonces le delega esa función a Jaime Villanueva para que Jaime Villanueva, que era la persona de su mayor confianza, le lleve, digamos, los informes, todas las cuestiones. Por tanto, el señor Villanueva era un hombre sumamente informado de todo, porque así se le había delegado cuando, por ejemplo, no sé, mi caso, el doctor Chávez Cotrina, quien sea, ¿no? Necesitaba hablar con la fiscal de la Nación y la fiscal de la Nación estaba de licencia, de viaje o donde sea, se hablaba con Jaime Villanueva por delegación expresa de la doctora Benavides. Vamos a hacer una especie de línea del tiempo, porque eso va a ser importante después. Sí. Entonces, entre el 2016 y el 2018, él se queda como secretario general y luego sale. Pero los años 2017... No siempre. Cambia a ser gerente del área de capacitaciones del Ministerio Público. Así es. Lo sacan de secretario general, ponen a otra persona como secretario general y a él lo reposicionan o lo recolocan como gerente gerente de la escuela del Ministerio Público. Así se llama. De la escuela. Así es. Exacto. Ahí es donde conoce a José Domingo Pérez. Ahí es donde tiene una relación con José Domingo Pérez. Eso es lo que él dice, exactamente. Eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice. Muy bien. Entonces, entre el 2016, hasta el 2015, digamos, no había caso Lavallato. Pero en diciembre del 2016 explota el caso Lavallato y en 2017 ya tenemos caso Lavallato. ¿Hubo alguna coordinación del caso Lavallato que haya pasado por sus manos o él ya estaba en la escuela? No, nada. Por eso es lo que llama la atención. O sea, el señor Villanueva siempre ha sido un hombre que ha estado plenamente informado de todo lo que pasa en la institución, porque formaba parte de una especie de board, de directorio, ¿no? Porque era una posición importante, pero que no tenía nada que ver con las fases operativas cuando dejó de ser secretario general. Pero participaba de una posición de confianza con el fiscal de la Nación. Y él deja de ser secretario general antes de que a usted lo nombren coordinador del caso Lavallato. Claro, mucho antes, exactamente. Entonces, ¿por qué tendría usted como coordinador hablar con él? Pues, él deja de ser coordinador en el año 2015. Por eso es absolutamente delirante de que él diga, sí, yo hablé con Pablo y entrevisté a José Domingo y le dije a Girao. Eso es absolutamente falso, porque las decisiones que se tomaban, claro, no quiere decir que él no haya estado informado de lo que pasaba, que eso es otra cosa, ¿no? Porque forma parte de la institución, que digo, pero puede tener acceso a información de todas maneras, pero no digo, yo estoy haciendo referencia exacta a la que corresponde a la designación del fiscal Pérez, por ejemplo, ¿no? Claro. La designación del fiscal Pérez... Él dice que él lo entrevista, él lo lleva donde Pablo Sánchez y él hace que lo contrate.
¿no? Eso es Es mentira, su es mentira. Y le voy a explicar por qué además. A ver, Porque hay una anécdota que no se ha dicho hasta el momento, yo se la voy a contar a usted por primera vez. En realidad, el fiscal José Domingo Pérez Gómez estaba en la consideración del doctor Pablo Sánchez Velarde para que trabaje con el fiscal Hamilton Castro Trigoso. claro. Es decir, cuando se constituye el equipo especial en el mes de diciembre del año 2016. Ujú. Pero ¿qué pasaba? Entre el doctor José Domingo Pérez y el doctor Hamilton Castro no había una voluntad de parte de Castro, que era el ya designado, de querer trabajar con el fiscal José Domingo Pérez Gómez, ¿no? Según me comentó alguna vez el doctor Pablo Sánchez, era porque consideraban de que el doctor Pérez tenía un carácter difícil y que con él no se podía trabajar en equipo, qué sé yo. Eso es lo que dice el señor Castro. Pero eso es una anécdota válida para que usted vea Claro. que quien tenía en consideración al fiscal José Domingo Pérez para hacer este tipo de trabajo era el fiscal Pablo Sánchez. Por eso, cuando surge la necesidad de nombrar un fiscal para el caso de Cócteles, al doctor Pablo Sánchez le surge de manera natural el nombre del doctor José Domingo Pérez y me llama por teléfono y me dice, ¿qué piensas de José Domingo Pérez? Yo le digo, es un brillante fiscal, ¿no? Yo lo conozco de cuando litigaba en el Poder Judicial, he sido su profesor en la Academia de la Magistratura, tengo las mejores referencias de él, una persona con integridad, con honestidad. Yo lo voy a llamar doctor porque le tengo que pedir su consentimiento para que él pueda ser recolocado. Pero es una conversación del doctor Sánchez conmigo, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué razón? Porque antes el doctor Sánchez me Y había eso manifestado... ojo, eso ya es en el 2017. Sí, claro. Entonces, Ahí Villanueva estaba en la escuela, estaba en otras tareas. nada, exacto. Es más, yo le diría que Jaime Villanueva estaba como en una posición aislada Claro. y que el doctor Pablo Sánchez, por una cuestión, digamos, de que lo lleva a él en un primer momento a ser secretario general y después le tiene que decir, oiga, señor Villanueva, ya, o Jaime, hasta acá nomás, ¿no? Para no dejarlo sin una, digamos, posición importante en el Ministerio Público, le da una posición que el Ministerio Público es fuera de toda cuestión operativa, totalmente. Claro, la escuela es, digamos, puede ser muy simbólicamente muy importante, pero no es operativa, está clarísimo. Ni siquiera eso le diría yo, pero bueno, le digo con el mayor respeto, ¿no? Porque la capacitación de los jueces y fiscales se realiza de manera redundante tal vez con la Academia de la Magistratura, la MAG, que se llama. Entonces, la escuela del Ministerio Público realmente es una casi redundancia, digamos, dentro de lo que es el mundo de capacitaciones. Entonces, y le decía esto porque el doctor Pablo Sánchez ya tenía en su consideración desde mucho antes al fiscal Pérez porque él también respetaba la trayectoria del doctor Pérez e incluso lo había querido llevar a trabajar con los fiscales. Incluso, voy a revelar una anécdota, ¿no? El doctor Sánchez me cuenta. Claro, esa es la primera imputación. La segunda son dichos suyos en circunstancias especiales. Alan García se suicida en 2019. En ese momento, el señor Villanueva, que yo sepa, no tenía tampoco ningún cargo de fiscal de la Nación, ni mucho menos. Ni siquiera estaba en el Ministerio Público. Ni siquiera estaba, ya se había ido porque Pablo Sánchez lo saca en 2018. 18, así es. Según él, usted le dijo que a García ya lo tenían cercado. Falso. Ni siquiera trabajaba en el Ministerio Público. Así es, y es tan falsa la versión, ¿no? Porque si uno ve los acontecimientos objetivos, porque finalmente es mi palabra contra el señor Villanueva, yo lo tengo claro. Yo creo que la línea del tiempo y los trabajos de Villanueva van a ser muy útiles. Claro, y los hechos, ¿no? Cuando el señor García llega al Perú, el señor García llega para rendir una declaración en condición de testigo. El fiscal Pérez, obviamente, cuando tiene al señor García en el Perú, prepara lo que es un requerimiento de carácter procesal ante el Poder Judicial que se llama impedimento de salida del país. Así es. El señor García va a la audiencia de impedimento de salida del país muy ofuscado, muy molesto, ahí es que da la frase muéstrenlos pues imbéciles y toda esta situación. Es justamente en esos periplos, ¿no? Pero lo que hace el señor García es allanarse al impedimento de salida del país, no lo cuestiona. Así es. No lo cuestiona, dice, me voy a allanar porque no tengo nada que esconder, qué sé yo, ¿no? Aunque después su abogado tiene su abogado apela, ¿no? Entonces tú dices, oye, pero sí,
te has allanado porque tu abogado apela, pero en fin, Sí, eso fueron de... no, exactamente. Entonces, y en ese momento, ojo, hay que discutir, hay que informarle a la población para que recuerde, porque esto es un poco de ejercicio de memoria, ¿no? En ese momento el señor García busca asilo político en Uruguay, Claro. ¿no? Pero es una decisión, digamos, porque él decía, van a venir a detenerme, no, pues si el señor tiene un impedimento de salida, es porque en ese momento era lo necesario para que simplemente no eluda la acción de la justicia cuando tiene un cargo que es suficientemente demostrable ante el Poder Judicial, que no es solamente el dicho de alguien, ¿no? Sino que tiene que haber un alto grado de corroboración para que a alguien se le impida salir del país. Entonces, ese es un primer momento, y un segundo momento es el que se relaciona con la detención preliminar y el suicidio del señor García, que es varios meses después, ¿no? Son casi 4 o 5 meses después, en lo que el señor García decía, no, mañana me van a detener. No, pasaron 5 meses desde un intervalo de tiempo de una cosa y de la otra. En esas circunstancias, por supuesto que hubo mucha investigación también en esos 5 meses entre lo que se postuló en noviembre del año 2018, creo que fue, ¿sí? 18. Y lo que terminó siendo, y ojo, que esto es también parte del caso del señor Chávarri, ¿no? Claro. El caso del señor Chávarri, que tenía vinculaciones con el APRA, ¿no? También eso incrementa y a nosotros nos sacan. Recuerde usted que en el intervalo de tiempo, ¿no? En esa misma línea de tiempo, nosotros dejamos el equipo especial Abajato por algunas horas porque fuimos destituidos por el fiscal Pedro Gonzalo Chávarri el 31 de diciembre del 2018 a las 9:30 de la noche, ¿no? Bueno, pues hubo una reacción ciudadana, qué sé yo. Bueno, entonces, para establecer las dos líneas temporales, ahora, yendo específicamente a lo que usted me pregunta, eso es absolutamente falso. Lo que pasa es que es una coyuntura dentro ya de lo que era la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra. Es lo que dice, ¿no? Dentro de toda esa situación, dice que yo, ¿no es cierto?, le he cobrado el favor a Gustavo Gorriti para que llame a la fiscal de la Nación de ese momento, que era la doctora Zoraida Ábalos, y le diga, no saques a vela. Y el cobro del favor va en ese sentido, según Villanueva, ¿no? Es decir, de que Gustavo Gorriti llama a Zoraida Ábalos a decirle que no me saque y que luego sale a defender. Bueno, las dos cosas son falsas, porque el señor Gustavo Gorriti... Ahí me menciona a mí, dice que yo y Jacqueline Fox hablamos bien del caso contra Vizcarra. Exacto. Que es absolutamente falso, eso sí me consta a mí. No, además, usted ha sido una crítica permanente de eso. Permanente del trabajo de usted. No solamente eso, el señor Gorriti también fue un crítico de eso. Y está por escrito, ni siquiera está como diciendo para buscar un video, ¿no? Eso es falso, ¿no? El señor Gustavo Gorriti, la señora Romina Mela, ambos que son parte del portal IDL Reporteros, escribieron siempre, más bien, justamente más o menos en torno a lo que fueron sus críticas. Yo siempre hemos conversado ya de esto respetablemente, ¿no? En toda esta situación, ¿no? Y efectivamente se da en ese contexto. Yo creo que es la mente perversa de Villanueva al revés, ¿no? Que él piensa que más bien uno, en un momento de una situación de ese tipo, debe colectar monedas, ¿no? Sí, correcto. Entonces, oye, mira, que tú, que tienes contacto. Pero mire, señora Rosa María, el periodismo de investigación, que es lo que se pretende criminalizar actualmente, es sumamente valioso porque, bueno, ahora yo tengo un poquito más de libertad para hablar porque estoy suspendido, ¿no? Nosotros muchas veces conseguimos evidencia del periodista de investigación antes que por nuestros propios medios. Y mucho de eso tiene que ver con que el periodista construye pues sus propias redes, construye sus contactos. Es público y conocido que el señor Gorriti tiene fuentes en el Brasil desde hace muchísimo tiempo. El señor Gorriti fue la primera persona que descubrió al lavador más grande de dinero del Perú, que es el señor Monteverde Busayú. El señor Gorriti lo reportó hace más de 10 años. Hace más de 10 años lo reportó, ¿no? Y claro, el abogado de ese señor es un activista, ¿no?, de esta estación de televisión Willax y de todo este elenco estable que tiene, es un señor Pacheco Manduján, ¿no? Sí, que se ha dedicado a denunciar a Pedro Salinas, a las periodistas, etc. Y forma parte, digamos, de esta del mismo ecosistema. Claro, no, a nosotros perdió su trabajo una vez por nosotros, según él dice, ¿no? Porque nos presentó
denostando, por supuesto, como es digamos, su temperamento, para él insultaba, ¿no? Poniendo unas diapositivas, siendo jefe del gabinete de asesores del Poder Judicial, del señor Lecaros, ¿no? Este señor nos ponía al fiscal Pérez y a mí como si nosotros fuéramos una pareja homosexual. Y yo no tengo nada contra la homosexualidad, pero es lo que él quería, digamos, dar a entender en ese momento, qué sé yo, ¿no? Y alabando a Pedro Chávez, diciendo, bueno, en fin, una serie de cosas. Pero para que veamos que aquí hay una serie de fuerzas ocultas por detrás, que lo que busca es socavar las bases no solamente de la investigación Lavajato, ¿no? Yo creo que van por mucho más. Van por el periodismo de investigación, van por tratar de demostrar el poder y mandar mensajes, y por fundamentalmente tratar de afectar las investigaciones y las acusaciones que están en curso. El tercer hecho es el que lo involucra, y por eso le han abierto una investigación preliminar ayer, a Ruth Luque, al fiscal Rojas, a Vladimir Cerrón, en una reunión en que lo que discutían era cómo sacar a Pedro Castillo de una investigación fiscal en su contra por el caso de los dinómicos del centro. Y que usted atracó sin ningún problema sacar a Castillo, y que de hecho, efectivamente, Castillo, pero porque era forado, pues, ¿no? Pero en fin, eso no lo explica Villanueva, sí se le desvincula en la investigación preparatoria y se le deja en investigación preliminar hasta que deje de ser presidente. Pero Villanueva dice que hubo una reunión donde Ruth Luque, Villanueva, él dice que él estaba presente, Girao y Vladimir Cerrón. Y que luego usted no fue, pero que entró por teléfono. Teléfono, sí. Sí, por eso. Mire, usted hablaba a todos. Sí. No, bueno, eso es falso también, pero quisiera complementar lo anterior que le dije porque hay un hecho importante que creo que es relevante, ¿no? Primero, eso no es verdad. El señor Gustavo Gorriti nunca llamó a la doctora Zoraida Ábalos, y esto lo digo porque la doctora Zoraida Ábalos ya lo declaró, ¿no? Claro. Por eso lo estoy diciendo, ¿no? De que eso absolutamente no existió, así que, y a mí tampoco nunca me dio una orden la doctora Zoraida Ábalos de que yo no investigue al señor Vizcarra. Eso también es falso, todo es falso, digamos, ¿no? Perdóname, ahora, ustedes han investigado a Vizcarra con Juárez Atocha a la cabeza. Sí, lógico. Lógico, más bien, lo que se nos criticaba. Si nadie se acuerda de eso, sí se acuerdan de Abogada Cachinera. ¿Qué me gritaba Juárez Atoche? Entonces, ¿cómo va a ser, pues, Villanueva? Si uno de los fiscales de Lavallato me gritaba Abogada Cachinera, que yo hablaba bien de la fiscalía Lavallato. No, pues. No, o sea, no. Yo les destruyo el argumento en 2 minutos, pero es bien fácil de destruir. No, así es. Y creo que hemos tenido una conversación previa sobre esa situación, donde yo le expresé mis satisfacciones. Pero lo que quiero es probar el punto de lo que dice este señor es que es absolutamente falso. O sea, es totalmente falso. Y totalmente falso. A mí me consta que es falso. No, y es totalmente falso de que a usted le haya llamado Gustavo Gorriti a decirle no ataques a los fiscales Lavajato, porque usted siempre ha mantenido las posiciones. La misma posición. Ha sustentado la misma, ¿no? La misma, 10 años con la misma posición. Y claro, usted ha recordado incluso un episodio, ¿no? Que es un episodio para mí, como en todo sentido, fallido, ¿no? Ya yo le he expresado mis disculpas en ese sentido, ¿no? Pero lo que quiero decir es la prueba, pues, de que es mentira. Lo que quiero decir es que es falso, pues, lo que él estaba diciendo. Claro, lo que sucedía en ese momento era que era un momento de compulsión donde había mucha información y donde sí hubo un error, señora Palacios, de que, y eso fue la intervención de la doctora Ábalos, eso sí yo lo digo públicamente, ¿no? Lo que pasó, y eso es algo que como autocrítica siempre uno tiene que hacer, y con la libertad de estar fuera lo puedo decir, lo que pasa es que nos empezamos a pelear entre fiscales por quién iba a investigar a Vizcarra. Sí, me acuerdo. Disputaba corrupción de funcionarios y lavado de activos, y el equipo especial Lavajato, ¿quién iba a investigar? Eso determinó que estuvimos en los medios fiscales peleándonos, y la doctora Ábalos nos dijo, ustedes ya no van a salir a declarar hasta que esto procesalmente se resuelva. Claro. Eso fue lo que pasó. Bueno, ahora vuelvo al otro tema. Lo resuelve un juez, no lo resuelven ustedes. Así es. Entonces, ahora paso al último tema. Bueno, el último tema es para mí, bueno, yo me someto a la investigación, por supuesto, ¿no? Parece un cliché decirlo para un fiscal que ha estado del otro lado, pero bueno, yo, y más todavía en mi condición, señora Palacio, como usted comprenderá, que yo más bien soy víctima de estas personas, porque yo estoy sin trabajo, sin remuneración, precisamente por esas personas,
¿no? Y claro, ahora, el hecho de que Villanueva haya ensuciado su propia colaboración, lo que lleva es a la lógica perversa de decir, ah, correcto, como dijo el abogado de la señora Benavides ayer, ¿no? Hasta yo le creo al doctor Vela, decía, ¿no? Una cosa así, ¿no? Así que todo lo que dice Villanueva es falso, o todo lo que dice es verdadero. Y si todo lo que dice es verdadero, el señor Vela también está explicado, ¿no? Esa es una lógica perversa, ¿no? Porque se ha contaminado el testimonio del señor Villanueva por la presencia del señor Avia, que quisiera después hacer algún comentario. Pero eso es falso, le digo en el tema para precisar y no desenfocarme del hecho. Mire, en realidad todo eso es falso. Tengo entendido que la congresista Ruth Luque ya lo negó. Ella ha dicho que eso no es verdad, que eso nunca ha pasado, que ellos sí se han reunido por reuniones de carácter político, pero que no ha tenido absolutamente nada que ver conmigo y con mi intervención ni nada por esto. Ahora, Villanueva era un hombre que estaba dentro de esos círculos en ese momento, ¿no? No se olvide que después incluso él es parte del gobierno, del gabinete de asesores de primero Juan Carrasco Millones, después de Félix Chero, me parece, ¿no? O sea, era un hombre que estaba muy cerca. Sí, así es. Entonces, y ahí le digo por qué además es falso. Pues nuevamente volveríamos a decir que es mi palabra contra la del señor Villanueva, porque no tiene ninguna otra evidencia el señor Villanueva. Podría haber presentado pues algo más, bueno, podríamos discutir de alguna evidencia de otro tipo, pero no ha presentado nada, es solamente su dicho. Y no se olvide, señor Palacios, que el señor Villanueva interactuaba con mucha gente de manera permanente, ¿no? Entonces, bueno, y le voy a después comentar eso, ¿no? Porque claro, hay hechos de interacción con Villanueva que son absolutamente coloquiales. Usted ha dicho uno de ellos, ¿no? Que usted en algún momento se ha comunicado con el señor Villanueva y eso no tiene nada de malo, ¿no? Tengo todos sus chats, y así como usted, y así como se ha comunicado con usted, déjeme decirle que yo he visto a todos los periodistas de alto perfil con él, ¿no? O sea, le voy a explicar, él buscaba a los periodistas. Así es. Cuando Patricia Benavides llega al poder, él nos busca. A mí, a Gustavo Gorriti, él nos busca. Así es. Incluso trata de promover reuniones. Exactamente. Yo voy a la reunión con Patricia Benavides, le pregunté por muchas cosas y obviamente Abel me dijo, sácale una entrevista, porque ese era mi objeto, ir. Claro, pero ella no da entrevistas, ella nunca da entrevistas. No puede, pues ahí me di cuenta que no podía. Bueno, pero ahora el síndrome del señor Villanueva es como el síndrome de Matilde Pinchi, ¿no? De que a quien toca lo vuelve tóxico, ¿no? Entonces todo el mundo anda como en pánico de que el señor Villanueva no te vaya a nombrar, ¿no? Cuando es al revés. No solamente esto, sino que el señor Villanueva te escribía, tengo información muy importante, ¿puedes venir? Una vez le conté, no, yo no estoy en Lima, lo siento, no estoy detrás de eso, ¿no? Pero cuando saqué lo de las tesis de Patricia Benavides, no se imagina los testamentos que escribí insultándome. Yo pensé que eras buena periodista. Y lo único que le contesté es, ¿tienes las tesis? ¿Tú las has leído? Si me las manda, yo feliz, ¿eh? Genial, exactamente. No, pero bueno, y le respondo, ¿no? Y le respondo por lo otro, ¿no? Mire, en la Fiscalía de Lavado de Activos, como para que su público entienda, los fiscales superiores no somos los que investigamos. Los que investigan son los fiscales provinciales, ¿no? Y eso tiene que ver con el doctor José Domingo Pérez, que es muy activo, que es quien maneja la información de las carpetas en general, ¿no? El fiscal Richard Rojas es un fiscal de lavado de activos provincial que dirige la investigación del señor Cerrón, de la señora Boluarte, del señor Castillo, de muchas personas. ¿Qué es lo que sucede en esa circunstancia? ¿Por qué nosotros tenemos una investigación? Es la primera pregunta. Porque nosotros recibimos información de un caso de corrupción que nunca hemos tenido, miente el señor Cerrón cuando dice eso, ¿no? Que se llaman los dinámicos del centro. Los dinámicos del centro es un caso de corrupción de Junín, que se realiza en Junín. Que está en Junín. Así es, ¿no? Ahora ya está en Lima, ahora luego vuelve a Lima, ¿no? Y entonces, pero por otras razones, ¿no? Pero él siempre ha estado en Junín y siempre ha estado en el sistema de corrupción. Nunca en lavado de activos. Lo que pasa es que el fiscal anticorrupción provincial de Junín le comunica a la Fiscalía de Lavado de Activos Nacional de que tiene evidencia de que parte del dinero de los dinámicos del centro ha entrado a la campaña de Perú Libre. Ahí nace la investigación. El señor Pedro Castillo no forma parte del caso de los dinámicos del centro, ¿me entiende? Entonces, nunca pudo haber estado en la expectativa de que se le ingrese al inicio.
porque al señor Castillo se le amplía la investigación cuando ya está preso en febrero del año pasado por la segunda vuelta. ¿Por qué? Claro. Porque el operativo de Dinámicos del Centro corta Cerrón. Y entonces necesitan financiar la segunda vuelta. Y ahí entra Castillo con los chotanos chiclayanos, con Samir Villaverde, con Karelín López, con todo ese grupo que ya es del entorno de Castillo, que es un hecho distinto a los Dinámicos del Centro. Pero bueno, más allá de eso, señor Palacios, a los 30 días de supuestamente haberse producido esta reunión, el fiscal Richard Rojas, no yo, el fiscal Richard Rojas, allana el local de Perú Libre en Lima. Público conocimiento, hay que entrar a Google nada más. Se allana la casa del señor Vladimir Cerrón en Junín, se allana la casa de su madre en Junín. Se le congelan las cuentas al señor Cerrón, se le congelan las cuentas a su madre. Fíjese, 5 acontecimientos procesales y uno posterior. Se le pide prisión preventiva y a la prisión preventiva yo he ido personalmente a sustentarla. Y el señor Cerrón está prófugo de la justicia por un mandato de prisión preventiva pedido por el fiscal Richard Rojas. ¿Me entienden? Y quiero ser enfático en esto, ¿no? Porque yo debo haber sido una de las personas más insultadas por el señor Cerrón, señora Palacios, en los últimos casi tres años, ¿no? Digamos, ¿no? Que han pasado, ¿no? ¿Usted cree que si yo habría tenido algún tipo de coordinación, contubernio, con lo que fuere, con Villanueva, para ese propósito, con lo que coloquialmente se dice un tremendo rabo de paja, cómo yo habría sido partícipe directo de la litigación contra el señor Cerrón? Y si el señor Cerrón tenía esa información, eso le habría servido para liberarse en la prisión preventiva. Hace rato, es lo que yo le puse también. Y esto que tuvo, amnesia temporal. Y eso me permite hacerle un comentario conexo. La amnesia temporal de Villanueva. El señor Villanueva, cuando está privado de libertad, no dice nada de todo esto. Nada. Absolutamente nada. Que, ojo, es el espacio natural donde tiene que decirlo, porque todo dicho de un colaborador eficaz tiene que ser previamente corroborado. Eso es lo que dice la ley de colaboración eficaz. Claro, lo que pasa es que en el caso de el proceso que se sigue ya contra Patricia Benavides, él ahí es testigo. Exacto. O sea, acuérdense que en el caso Valquiria, o lo que de Marita Barreto, él es colaborador eficaz ahí. Exacto. Ahí no dice nada de lo que ha dicho. Pero Nada. cuando lo llama la Fiscalía de Delia Espinosa para el caso de Patricia Benavides, porque Delia Espinosa recibe la información de Marita Barreto y dice, acá hay 8 imputaciones. 8 imputaciones contra Patricia Una de ellas Benavides. Contra mí. Yo soy testigo agraviado ahí. Agraviado, así es. Claro, porque es la falsificación, o sea, la acusación, ella pide el certificado médico que usted presenta, lo filtra al programa de Batters, hace que el productor de Batters denuncie penalmente al médico de la clínica Delgado, es decir, exactamente, toda una cosa, y además ella presiona a Fernández Gerí para que lo destituya lo antes posible. Así es. O sea, hay toda una, esa es una de las imputaciones, claro, usted es agraviado. Y sobre eso tiene que hablar el 21, por eso no le hemos preguntado nada sobre eso, porque de eso va a tener que hablar ante la fiscalía. Así es. Pero cuando está frente a Avia, comienza a decir todas estas cosas, porque es testigo. Y el testigo... Así es, se le acabó la amnesia en ese momento. Claro, ¿no? Pero el testigo... Parecíamos... Mientras seas testigo, no te preocupes. Lo importante es que tu colaboración eficaz se sustente. ¿Eso es posible? ¿Tú puedes ser 2 personas? No es posible. Por eso es lo cuestionable del fiscal Avia, porque el fiscal Avia es un técnico en la materia y lo sabe. Y sabe que tiene una colaboración eficaz en primera instancia y, por supuesto, la única forma de que él pudiera haber recibido eso es con un testimonio corroborado de Marita Barreto y su equipo. Y eso nunca pasó, ¿no? Y el denominador común es lo que llama la atención, señora Palacios. ¿Cuál es el denominador común de las personas que nombra Jaime Villanueva dentro de su súbito golpe de memoria luego de su Alzheimer, ¿no? ¿Cuál es el denominador común? Todos tenemos un conflicto de interés con el señor Avia. ¿Con el señor Avia? Gorriti, con el señor Reinaldo Avia. El señor Gorriti, claro. En mi caso, en el caso del doctor Pablo Sánchez, que ha sido denunciado por Avia, ¿no? Bueno, me estoy olvidando de algún nombre más que... Bueno, en la prensa en general, porque como pocos recuerdan, yo puedo recordarlo el fiscal ahora. José Domingo Pérez. Claro, el fiscal José Domingo Pérez también tiene un...
es el que organiza un allanamiento a las 4 de la mañana en Mala, en la casa de Pedro Salinas, del cual lo único que saca es un celular que hasta ahora no se lo devuelve, porque Pedro Salinas, a través de una empresa suya, había prestado servicios profesionales a Pablo Sánchez. Y que se cumplieron. Claro, que se cumplieron, se pagaron, prestaron los servicios, han desfilado todos los periodistas que han sido parte de las invitaciones que se hicieron, pero Avia estaba muy decidido. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo creo que mire, por un lado tal vez hay una carga de animadversión personal que era producto, no se olvide usted que salíamos en ese momento de esa disputa de competencia del señor Vizcarra, acuérdese que es un contexto distinto, estamos hablando de hace 2 años, ¿no? Donde había mucha sensibilidad, porque los fiscales siempre hay un apasionamiento dentro de sus discusiones, que creo que es autocríticamente un error, ¿no? Porque un fiscal siempre debe ser frío, ponderado sobre esas situaciones. Y en el Ministerio Público hay muchas facciones, por decirlo de alguna manera. Lo que usted le escuchaba ayer, también, porque la casa de los cuchillos, decía usted, ¿no? Sí, la casa de los cuchillos, de verdad, o sea, hay un premio que se llama Great Place to Work, ¿no? Eso nunca va a pasar con el Ministerio Público. No, es un lugar porque además horrible para trabajar. Horrible. Lleno de intrigas permanentes. Sí, porque me parece que, mire, lo que pasa es que esto es producto también de una herencia, digamos, recesiva de los 4 fiscales supremos que han sido instituidos y ha sido una etapa crítica, ¿no? Cuando hablaban de la etapa crítica del Ministerio Público, que preguntan si esta es la etapa más crítica del Ministerio Público, yo digo, no hemos salido de la etapa crítica. La etapa crítica fue cuando se destituyó a Pedro Chávarri, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez Montesa y Luis Carlos Arce, 4 de 6 fiscales supremos. Imagínense, esa es la crisis de la cual no nos hemos recuperado. Venían de la destitución de Ramos Heredia. O sea, esa es la tercera fiscal de la nación que se suspende y luego se destituye probablemente. Exacto. Entonces la crisis no se ha repuesto. Y muchas de las personas que trabajan en el Ministerio Público han tenido o tienen a veces alguna identificación con alguno de los destituidos y se van reciclando y se van posicionando en determinadas áreas. Y efectivamente yo sí debo reconocer, y perdone que lo haga de esta manera, pero lamentablemente es una institución a la cual yo pertenezco y respeto, pero es cierto también de que nosotros no hemos sido tampoco muy populares en nuestra propia institución, ¿no? Nos ven como un grupo de engreídos, como un grupo de personas que no respetan la jerarquía, ¿no? Que no respetan la subordinación, que debe ser militar, que debe ser castrense, ¿no? Cuando el paradigma ahora ha cambiado. Jueces y fiscales no tienen subordinación. Son autónomos en su e independientes. Claro, o sea, obviamente sus resoluciones están sujetas a revisión, pero eso es por la pluralidad de instancias, pero no hay una autonomía militar, es lo que la gente no entiende. No hay porque si hubiera autonomía militar, no tendrían ninguna independencia. Así es. Ninguna. Y por eso es que los dichos del señor Villanueva también tienen una relevancia desde el punto de vista de su contraposición técnica, ¿no? Porque él dice que yo hago, que yo digo, etcétera, cuando yo no dirijo las investigaciones, señora Palacios. Claro. Yo tendría que estar en contubernio con los fiscales de cada caso, en esta posición, con el doctor José Domingo Pérez, con el doctor Richard Rojas. Y eso, la verdad es que es absurdo, y creo que todo el mundo conoce al fiscal José Domingo Pérez, está de más decir que puede criticarse siempre abiertamente todo lo procesal, pero creo que estamos seguros que él hace lo que cree que debe hacer, ¿no? O sea, creo que eso está fuera de toda discusión. Para algunos bien o para algunos mal, pero él hace siempre lo que considera que debe hacer. Sí, hace lo que le da la gana. Usted dice que esta relación con Patricia Benavides, lo ha dicho Ay, tenemos que hacer una pequeñísima pausa. ¿Cómo no? Pero empezamos con ¿cuándo se rompió el amor? ¿Cómo no? Claro que sí. Y si solamente se rompió el amor, o como estamos viendo ahora, habían otros incentivos para romper el amor. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa. Adelante con la pausa comercial. Con Rosa María Palacios. Tenemos un gran anuncio. Ahora el rezo del Santo Rosario pidiendo por tus intenciones de salud y almas de nuestros familiares se transmite en doble horario. Todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde.
Si deseas que oremos en el rezo del Santo Rosario por tus intenciones, puedes acercarte a los estudios de Radio Santa Rosa en Girón Camaná 158 Lima, o puedes hacerlo de manera virtual a través del WhatsApp 959-679-662. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. El consejo de María es obedecer a Dios. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Rosa María está conversando Rapidito. con el doctor Rafael Vela Barba. Adelante, Rosa María. Y hemos sabido que cuando llega Toledo al Perú, efectivamente hay un conflicto. La señora Patricia Benavides quería participar. Ustedes le dijeron que no tenían nada que hacer en una intervención, y eso se usó para suspenderlo ahora. Entonces sí, pero ¿no cree usted que viendo ya los acontecimientos, ella tenía un encargo? Marta Moyano reconoció que el mensaje fue transmitido, además. Esa es la única cosa corroborada que tenemos hasta ahora, que usted y José Domingo Pérez tenían que salir. Pero para sacar a José Domingo Pérez, primero lo tenía que sacar usted. Tenían que sacarlo, Nombra- exacto. Claro, nombraba a otro coordinador y ese otro coordinador le daba forata. El problema es que nombra a otro coordinador cuando ya estaba ella con el operativo Valquiria sobre la cabeza. Entonces, ¿usted cree que Patricia Benavides sí decide, bueno, me tiro abajo esto, porque ya fue, digamos, seducida por Keiko Fujimori y por la promesa de que en el tema de su hermana nadie se iba a meter? Mire, yo lo que creo podría ser una hipótesis, sin embargo, por lo menos mi hipótesis, ¿no? Que es una hipótesis de haber sido amigo de ella y de haber sido víctima de su perfil, de su traición. Mi hipótesis es otra, ¿no? Mi hipótesis es que más bien Patricia Benavides, ya apresada por sus propias decisiones incorrectas, genera frentes en los que ella tiene que sobrevivir. Y para sobrevivir hace lo mismo que hizo Pedro Chávez. Se entrega a la política, ¿no? Y busca que sus persecutores sean inhabilitados, tiene una vendetta personal contra la señora Ábalos, ¿no? Para sacarla y que no haga contrapeso en la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Tiene el problema de sus tesis y tiene el problema también derivado me parece, bueno, la institución de la señora Betsabe Revilla, en general todos sus problemas, ¿no? Entonces, pero hay un factor que sí permítame complementar, porque la ruptura del amor, como usted dice, ¿no? Cuando se rompe, digamos, el término definitivo, pues la relación ya venía muy difícil desde octubre del año pasado, ¿no? Pero digamos que con intervalos se mantuvo, se sostuvo en la medida de lo posible hasta el mes de abril, efectivamente, pero yo le añado un antecedente que creo que se está perdiendo de perspectiva. Yo sí lo he declarado, por eso lo puedo decir ahora abiertamente, que en realidad el antecedente de Toledo es un antecedente que tiene que ser visto con la incomodidad de Patricia Benavides al momento de ejecutar el operativo contra la Universidad Alas Peruanas, que es exactamente una semana antes de que llegue Alejandro Toledo. Patricia Benavides estaba muy molesta conmigo. ¿Y por qué razón? Porque el operativo de Alas Peruanas la exponía a ella ante un tema evidente que era el de sus tesis. Ahí está. Saltó la liebre. Que tenía que, incluso mandó llamar hasta el fiscal. Al fiscal lo van a llamar a declarar, ¿no?
al fiscal digo Wilson Salazar, que es el fiscal del caso de Alas Peruanas y de Joaquín Ramírez, porque lo llamó a cuestionarlo, lo llamó a decirle que por qué había hecho un operativo con fecha vencida, cosa que era falso, ¿no? Claro. Y adicionalmente lo mandó a una conferencia de prensa con las incautaciones, con imagen institucional del Ministerio Público, que finalmente determinó la caída hasta de un ministro en ese momento, no sé si se acuerdan, Sí, ministro claro. del Interior y el ministro de Justicia, porque estuvieron presentes en una conferencia de prensa con el fiscal Rojas, con el fiscal Wilson Salazar. El fiscal Wilson Salazar le dijo, doctora, yo he ido a esa conferencia de prensa porque su gente de prensa me dijo que yo tenía que ir, si no, yo no voy. Entonces, ahí está sumamente molesta y viene la llegada de Toledo. Con la llegada de Toledo, bueno, ya se gatillan todos los problemas, y ahí hay otro súbito recupero de memoria de un personaje clave, que es el señor Fernández Gerí, que no, hasta ahora nadie dice nada, nadie ha tomado ninguna medida, porque el señor Fernández Gerí ingresa a ser jefe de la autoridad de control en septiembre del año 2022. Pasa octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, casi 8 meses en los que los fiscales Vela y Pérez no existían. Y justo a partir del episodio con Benavides, empieza él a activar. Claro, ahora ya sabemos que la autoridad de control del Ministerio Público se utiliza para todo, para tratar de compeler a los fiscales autónomos, ¿no? La doctora Barreto tiene investigación, el doctor Richard Rojas tiene investigación por quejarse también de que no le daban personal, ¿no? Bueno, el caso del fiscal Pérez ya pues es una cosa, pero tiene tantas investigaciones que ya no sabemos. Ahora, hay un dato importante. La doctora Delia Muñoz, que ha estado con nosotros, no es Delia Muñoz, de nuevo me equivoqué, Delia Espinosa, eso es un error que cometió el comercio el otro día. Delia Espinosa es fiscal de la Nación, es fiscal suprema. Ha estado con nosotros un par de veces porque la doctora Patricia Espinosa la mandó pues al huesero, la mandó al Jurado Nacional de Elecciones. Y ella ha hecho valer su derecho y finalmente con toda esta crisis ha regresado al Ministerio Público, lo cual era lo lógico. Pero me he enterado recientemente que la doctora Delia Espinosa tiene un conflicto de interés con Marita Barreto. Si bien se archivó la causa, Marita Barreto la coloca en el caso Orellana. Entonces, como le digo, eso es un solo de intrigas. Todos tienen conflicto de interés. O sea, Patricia Benavides, evidentemente, tiene que ser juzgada por Delia Espinosa, que ha litigado para regresar a la Junta de Fiscales Supremos, de donde la votó Patricia Espinosa. Pero a su vez, Delia está comprometida, Patricia Benavides. Delia Espinosa está muy molesta, hasta el día de hoy probablemente, con Marita Barreto, la que dirige todo el operativo Valquiria, porque Marita Barreto en su oportunidad la incluye dentro del clan Orellana. Dios mío, entonces, ¿cómo encontramos un fiscal que no tenga conflicto de interés? Bueno, mire, aquí nuevamente, ¿no? Hay que tratar de que a todos se les juzgue por sus actos, ¿no? Yo a la doctora Espinosa la conozco, ¿no? La conozco porque es una fiscal que tiene una trayectoria dentro del Ministerio Público. De hecho, la conozco hasta cuando yo era juez superior anticorrupción. Ella litigaba en la sala del Ministerio Público. Claro, ella litigaba en la sala en la cual yo era juez superior en ese momento, y la conozco de hace mucho tiempo, y yo creo que sí es importante que todos seamos juzgados por nuestros actos y por lo que se evidencia. Y yo creo que en ese aspecto, sí, me parece que la doctora Delia Espinosa tiene que tener una clara evaluación de la presencia del señor Reinaldo Avia en toda esta situación, porque no le hace bien a la investigación. No es parte de un ejercicio de transparencia mínimo en toda esta situación, y porque da la impresión de que ha permitido que el caso sea gravemente afectado, porque ahora todos atacan la credibilidad de su principal testigo, que es el señor Villanueva. Y eso solo se expone a un colaborador eficaz cuando sus versiones están corroboradas. Lamentablemente ahora a nosotros nos ha perjudicado enormemente porque nos lleva a una indagación preliminar, que es el espacio donde se va a tener que comprobar y se va a tener que archivar porque todas son falsas, ¿no? Pero ya nos llevó a una afectación que era lo que querían los grupos políticos, ¿no? Incluso amenazaron al fiscal de la Nación a que lo iban a denunciar constitucionalmente, ¿no? Y bueno, en fin, ¿no? Porque esto es parte de lo que nosotros hemos vivido, señora Palacios, de hace mucho tiempo. Recordará usted el chat La Botica y todo lo que había de obstrucción,
¿no? Porque más allá de que Rosa podamos María. discrepar en el tema de fondo, Nos tenemos sí. que ir, la hora siempre se queda corta. ¿Hace cuánto tiempo que no habla con Gustavo Ritti? meses. Usted no sabía que estaba enfermo. Yo no sabía que estaba enfermo, así es. Muchos Muy poca meses, gente yo lo diría. sabía en realidad. Sí, sí. No es, mire, el señor Gorriti es uno de los periodistas más respetables del país, un periodista premiado, un hombre que en la interacción que se da dentro de la condición de ser uno fiscal y el periodista de investigación, siempre ha sido una persona respetuosa de la legalidad y de cualquier tipo de código de ética respecto al ejercicio de la profesión del periodista, de integridad realmente, ¿no? Y yo lamento mucho que esté pasando por esta situación. Y que esto además pueda afectar incluso hasta su propia salud, considerando de que una persona que tiene una dolencia de ese tipo necesita tranquilidad, necesita tener un espacio de defensa no solamente médica, sino también psicológica, mental. Ha estado 6 meses recibiendo insultos en absoluto silencio. Eso es un ejemplo de entereza, como decían varios ayer, pocas veces visto en el Perú. Muy bien, mucha suerte este 21 con la doctora Delia Espinosa, porque además efectivamente usted se ha agraviado en este testimonio que va a dar. Vamos a ver qué más se le pregunta y espero que todos hayan entendido claramente cuáles son las razones por las cuales el testimonio de Villanueva en lo que respecta a usted tendría que ser descartado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Gracias, señor doctor. Palacio. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos por su audiencia. Esta semana ha sido muy, muy intensa. Abel se ha lucido porque me ha conseguido los mejores invitados del mundo. Así que nos vamos deseándoles un feliz fin de semana. Ya saben, no se olviden de vacunar a sus niños. No se olviden. Nos vemos el día lunes. Chau, Hasta el chau. lunes, Rosa María. Lindo fin de semana. Chau, chau. Gracias. Chao. Más con Rosa María Palacios. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa. Radio Santa Rosa es el principal canal online difusor de la evangelización